Hola chicos, hoy vamos a hablar de los INFPs y además, como ya sabéis, la semana que viene terminaremos los análisis MBTI hablando de los ISTP. Este es un vídeo que mucha gente ha esperado. El vídeo que más visitas tiene precisamente es ese que dice ¿por qué todo el mundo cree que es INFP? La personalidad que por defecto sale más veces o con más frecuencia en los test de 16 Personalities. Hay gente que opina que es porque los INFPs son los que más se buscan a sí mismos y por eso todo el mundo sale INFP. Pero sí que es cierto que si te fijas en, por ejemplo, el mundo del K-pop, que es como que de repente en un grupo de 7 personas, 3 personas salen INFP, y eso pasa en varios grupos, pues entonces te vas dando cuenta de que quizás es que el test no está muy bien calibrado. Con esta introducción lo que quiero decir es que hay mucha gente que piensa que es INFP. Hay varias razones para ello, muchos sí que serán INFPs de verdad, pero otros puede que estén confundidos con otros tipos o se vean INFPs a causa de su eneatipo, porque la verdad es que los INFPs tienen ciertos rasgos que son bastante relatables, que se dice en inglés, que es como, es fácil sentirte identificado con ciertos rasgos de los INFPs, ¿vale? Pero hoy vamos a intentar desmenuzarlos un poco más. Así que bueno, vamos a empezar por las funciones cognitivas, como siempre. Phi. Phi es esta función que se nutre de las propias emociones y de los propios valores personales para juzgar, evaluar el mundo y tomar decisiones en base a ello, siempre ateniéndose a un código moral o un código de valores propio que no tienen por qué compartir con los demás ni con la sociedad en general y que precisamente por eso ellos se sienten en paz consigo mismos. Es decir, Phi dominante siempre va a ser la función que prima la armonía interna por encima de la armonía externa, generalmente, aunque puede haber algunos casos un poco más fluidos como ahora veremos, ¿no? Phi es una función bastante intensa en términos emocionales, ¿vale? Los Phi generalmente suelen ser bastante sensibles, lo que hace es procesar y evaluar los propios sentimientos. Al contrario que los Fe, que de hecho podéis ver las diferencias entre Phi y Fe también en este vídeo de aquí arriba. Al contrario que Fe, que se nutre de las emociones externas y del contexto exterior, del ambiente y de lo que prima en el ambiente, digamos. Estoy en un funeral y todo el mundo está triste, así que aunque me importe 3 bledos el muerto, yo me pongo automáticamente triste. Mientras que un Phi dominante lo que hace es escudriñar ese mundo interior suyo y a partir de ahí pues decidir averiguar cómo se siente y por qué, cuáles son las razones. No suelen necesitar un feedback externo a la hora de decidirse, de intentar entender por qué se sienten así, etc. Pero a la hora de saber cómo sentirse, etcétera, son muy suyos, son muy propios y tienen las cosas muy claras. Ellos quieren que los demás entiendan y respeten sus valores morales porque para ellos es su identidad propia y son muy protectores de su identidad. Es como, yo soy así y no tengo por qué cambiar por ti o por la razón que sea. Es bastante extrapolable a casi todos los que utilizan Phi en general. No obstante, a pesar de todo esto que digo, que parece que son muy protectores de lo suyo y tal, los INFPs, sobre todo los que no son tan maduros o les queda todavía por crecer, tienden a tener problemas o dificultades a la hora de sentar ciertos límites con la gente, les cuesta mucho decir que no. Todos los INFPs que he conocido generalmente sí que tienden a pensar siempre lo mejor de los demás, les suelen tomar a veces un poco pues precisamente por inocentes, por ese motivo, ¿no? Son gente que merge muy bien, se fusiona muy bien con los demás porque tienden eso, a ser generosos, pero poco a poco físico, mientras se va desarrollando y madurando, tiende a sentar más límites. Y bueno, básicamente siempre tratan de ser fieles a ese código moral de valores que tienen, etcétera, ¿vale? Y no les gusta que se inmiscuyan en eso, ni les intenten hacer cambiar. Después de enrollarnos con Phi, vamos con Ne, auxiliar Ne. Detrás de ese filtro de valores subjetivos, los INFP aprecian mucho la exploración mental, la idea de que todo puede explorarse un poquito más, de que todo puede tener un significado un poquito más allá. Pueden atravesar los INFPs varias fases en las que les cuesta sobre todo decidirse mucho porque tienden a ver bastantes posibilidades dentro de una sola hecho, acción, evento, o lo que sea, ¿no? O palabras, o etcétera. Es como esto puede significar varias cosas, esto me puede llevar a varios caminos, entonces sí que tienden mucho a la exploración mental, a darle vueltas a las cosas de una forma imaginativa, reimaginan lo que les has dicho o lo que ha sucedido a su manera, ¿no? No siempre son muy fieles a la realidad, de ahí viene el estereotipo de que son fantasiosos, que yo creo que no es tanto eso, sino el hecho de que al ser introspectivos, al tener un filtro subjetivo de valores, etcétera, y luego sumarlo con Ne, que es como la explosión de posibilidades. Sí que es cierto que a veces como que retuercen un poco la realidad para acoplarla a lo que les es más cómodo para ellos mismos, ¿no? Pueden llegar a parecer bastante excéntricos por esto mismo, porque son gente, pues eso, que vive bastante en una serie de imaginaciones, de posibilidades, etcétera, pero tampoco son muy verbales, ni muy abiertos, ni muy vocales acerca de ello, como si son los ENFP. De ahí que se diga que viven más en su cabeza que en el mundo real.
Sí terciario, si habéis visto el vídeo de los INTP, les sucede lo mismo que a los INTP. La mezcla de NE y SI hace que a pesar de que tengan esta explosión de ideas, de que generalmente sean creativos, imaginativos, también se adhieren mucho a su zona de confort, se adhieren mucho a las referencias que ya conocen. Son gente que termina pegándose a aquello a lo que le han cogido cariño o costumbre y que no siempre se atreven de forma realista a hacer todo aquello que imaginan, ¿no? Son personas que experimentan mucho más mentalmente que en la vida real. Por supuesto, si esto se desarrolla y si tú maduras, etcétera, no tienes por qué tener ningún problema con ello, es un proceso, no te vas a quedar así toda la vida, a no ser que tú quieras. De hecho, yo siempre digo que suelen tener un gusto por repetir aquellas cosas con las que han sido felices, ya sean pues o revivir anécdotas, o releer su libro favorito, o volver a ver 8 veces la misma serie, etcétera, ¿no? Es como que ciertas referencias que los hacen felices y cómodos generalmente tienden a volver bastante ahí. No sé si es un meme o es un tópico, no sé qué hay, que es el meme del comfort character, digamos el personaje de confort, que es algo muy de los INFPs, que es como, ¿cuál es tu comfort character? Que es como, ¿cuál es ese personaje que cada vez que sabes que existe, recuerdas que existe y lo ves interactuar con otros y demás, te sientes como súper calentita y feliz por dentro y ya parece que el mundo es mejor, ¿no? Pues eso es un poco la idea de los INFP ligados a sí terciario. Y de hecho, pues eso, están bastante apegados a aquello que los identifica, que eso es algo que también se retroalimenta con Phi. No suelen seguir las modas por ello mismo, y les puede incluso costar cambiar ciertos hábitos o gustos. Por último, T inferior hace que los INFP sean generalmente gente que no les suele gustar mucho una estructuración excesiva, una planificación excesiva. Es como que sí que es cierto que en estadios ya más maduros necesitan cierto orden porque ellos mismos se dan cuenta de que son un poco caóticos y desorganizados. Los INFPs tienden a ser personas que les gusta más dejar las cosas un poco abiertas, precisamente por lo de contemplar varias posibilidades. Les gusta pues ir a su marcha a un ritmo pues un poco que les permita pensar bastante. Digamos que para organizarse suelen necesitar lo típico de recordatorios, agendas, planificadores, listas, etc. Es decir, necesitan una organización externa para poder implementarla a su vida, porque digamos que desde el interior esa organización externa no sale de dentro, ¿no? Y hay veces que incluso se pueden sentir inseguros porque ellos mismos saben que no son siempre muy perfeccionistas, que no, incluso a veces pueden llegar a tener problemas de productividad, ¿vale? O porque saben que igual su primer instinto, su naturaleza no es de ser súper productivo, hacedor en plan ESTJ, ¿no? De ahí la personalidad subconsciente de los INFPs que quieren ser ESTJs. Y de hecho les suele costar mucho sentarse en un objetivo y alcanzarlo por ello mismo. Y en segundo lugar, otra cosa que aporta también T inferior es que les suele costar resolver conflictos de forma lógica, es decir, les cuesta mucho resolver un conflicto sin mirarlo desde un prisma totalmente subjetivo y emocional. Les cuesta tomar decisiones de forma determinante y objetiva. Es decir, siempre tienen ese filtro individual y subjetivo de Phi para juzgar y para tomar decisiones, por lo que a la hora, pues eso, de tener que hacerlo, no suelen ser objetivos o les suele costar bastante. Ellos pueden pensar que lo son, pero en el fondo siempre está su actitud subjetiva ahí operando, ¿no? ¿Cómo son los INFPs insanitos? Pues los INFPs que tienen Phi insano son gente que de verdad es egoísta e incluso autodestructiva. De hecho, son las personas que hacen y dicen lo que les apetece porque ellos son así y esa es la justificación para todo. Y cualquiera que esté en contra de mí, pues lo que está haciendo es oprimirme, ¿no? Se quejan continuamente de que no les dejan ser ellos mismos, de que los censuran, cuando en realidad lo que están haciendo es ser realmente egoístas y no pensar antes en los demás a la hora de hacer o actuar o decir algo, ¿no? De hecho, actúan bastante irracionalmente argumentando que esa es su forma de ser y ya está, y pretenden que todo el mundo los entiendan, y como no lo hacen, porque es como está mal lo que estás haciendo, entonces se hacen las víctimas a tope y ya es como nadie me comprende, soy súper incomprendido. En fin, son unos maestros en retorcer las cosas y justificar sus acciones. En un loop de Phi con Sí, que es el mismo loop que tienen los ISTJ, NE se omite y el Sí terciario empieza a actuar y les hace creer que donde mejor van a estar siempre es en su zona de confort, van a estar súper cómodos y que no merece la pena tomar riesgos ni experimentar por ahí. Entonces digamos que el loop de Phi y Sí es un loop que te deja atrapado y como no te deja actuar. La máxima de más vale pájaro enano que ciento volando. A veces leí en Tumblr que puede ser que estos loops estén provocados por una mala experiencia pasada que les hace desconfiar de intentar cualquier cosa nueva. Phi se vio herido en el sentido de que hubo un momento en el que quizás se abrieron mucho emocionalmente, salieron heridos y por lo tanto deciden retraerse hacia adentro. Entonces, no es un loop que te haga aislarte del mundo, como el loop generalmente de los T y de los Ni, sino que es un loop que hace que evites ciertas interacciones sociales
y que te metas como muy para adentro, ¿no? Pero básicamente hacen eso para no volver a salir heridos. Son muy sensibles y sobre todo lo que no quieren es expresar sus emociones negativas abiertamente, porque cuando lo hacen tienden a no solo hacer daño, sino que tienden a proyectar en otros esas emociones negativas. Que no quieren expresar sus sentimientos porque tienen la certeza de que va a salir mal y de que van a salir heridos y vulnerables, etc. Si Inés estuviera haciendo su trabajo, los INFPs sí que serían más abiertos a probar cosas nuevas, a salir del cascarón y en general pues a tener relaciones emocionales hacia afuera con la gente. Y por último, en un grip de té, los INFPs les cambia el chip e intentan ser súper competitivos, súper productivos, súper eficientes, súper perfeccionistas y se vuelven pues bastante locos, como en todos los grips. Se obsesionan con tener el control de todo y no perderlo. Y sobre todo lo que tienen es una actitud bastante pasivo-agresiva o incluso agresiva directamente, en la que ellos se hacen las víctimas si les apuntas algo que está mal, pero a los demás los critican por todo, por la competencia o lo eficientes que son, en fin, o que les están poniendo palos en el camino y no están haciendo las cosas bien, etc. Y eso es porque se critican a sí mismos en el fondo y entonces lo que hacen es, digamos, proyectar eso en los demás y acusar a los demás mientras ellos intentan volverse ese ESTJ súper productivo y sano, cosa que no sale bien. Ahora vamos a explicar cuáles son los eneatipos más posibles para los INFPs. En primer lugar, y seguro que ya os lo esperáis, está el eneatipo 4. El eneatipo 4 y la personalidad INFP casan muy bien, ¿vale? O sea, tienen muchas cosas en común. De hecho, una de las razones por las que mucha gente cree que es INFP es porque en realidad son eneatipo 4, pero son otro MBTI. Entonces, ¿por qué casan bien este eneatipo con este MBTI? Porque ambos buscan la individualidad y la expresión de la identidad. Entonces, sí que es cierto que los INFPs que son 4 tienden todavía más a sentirse incomprendidos, todavía más a sentirse especiales, ¿no? Porque digamos que el 4 retroalimenta a Phi. De ahí que el estereotipo de INFP 4, que es muy estereotipo, es el emo incomprendido creativo que escribo mis dolores y mis sufrimientos en poemas y canciones. Digamos un Gerard Way, 100%. Y un maladaptive daydreamer, que es esa persona que solo vive soñando despierto, pero no es capaz de hacer nada en la vida real salvo quejarse. Ese es el estereotipo. En realidad, simplemente los INFP4 tienen Phi mucho más potenciados, son mucho más tozudos con esos ideales, con esos códigos morales que tienen, con esa identidad propia. Conectan bastante bien con sus emociones negativas, es decir, las abrazan e intentan hacer de ellas pues eso, una especie de autoexpresión, y simplemente no son gente que evita sus emociones negativas, sino que las tiene, las siente, las conoce y las acepta. Los INFPs analizan y procesan sus emociones por defecto, son 4 todavía más, porque los 4 son los que conectan bien con su sufrimiento. Hablaremos más de los 4 cuando haga el análisis del eneatipo 4. Otro eneatipo bastante común para los INFPs y que puede confundirlo con otros tipos es el 9. Los INFPs 9 sí que ya no tienen Phi tan fuerte, sino que como ya sabéis, los 9 tienden a buscar más una armonía externa, una adaptabilidad al exterior. Pero es curioso porque yo, por ejemplo, tengo 2 amigas INFPs 9 y es una combinación que es fácil de ver, pero difícil de explicar, porque parece poco contradictoria. Los 9, a diferencia de los 4, no conectan con sus emociones intensamente. Los 9 generalmente intentan no sentir nunca enfado, tristeza o pena, tienden a ser bastante sosegados. Aún así, los INFPs 9 son bastante sensibles y protectores de su identidad. No quieren meterse tampoco en líos ni en conflictos, pero que tampoco toquen, digamos, su zona de confort, de así soy yo. Entonces, van un poco más a su rollo, son más independientes, pero al mismo tiempo es como que ellos en su mente sienten que tienen esa conexión con los demás, cuando en realidad no es tanta conexión, sino el hecho de que tienden a evitar el conflicto, sin más. Si evito un poco meterme con los demás y tal, y me adapto, pues igual me dejan en paz y no me meto en líos. A ver si invito a alguna INFP 9 al canal para que lo veáis. Entonces son gente que sí que tiene muy claro sus ideales, muy claro lo que le gusta, lo que no, lo que va a hacer, lo que no, cómo es, cómo se siente, por qué se siente así, pero al mismo tiempo trata de no conectar en exceso con esos sentimientos porque no quiere que eso cree disrupción con los demás. Se me ocurre el ejemplo de Win-Win Density. Yo creo que, si lo conocéis, es bastante buen ejemplo, porque Win-Win es como muy suyo, ¿no? Es muy él, y se nota que es protector de cómo es y que no va a cambiar por otros, pero al mismo tiempo es una persona que fluye súper bien con los demás, que no crea ningún tipo de conflicto, que no es disruptivo. Pues es más o menos la dicotomía de los INFPs 9.
Por último, también hay bastantes INFPs que pueden ser 6s y como ya sabréis si habéis asistido a todos estos vídeos, ¿qué pasa cuando una persona que tiene sí es un 6? Pues que se potencia el sí. Así que los INFP 6s tenderán más a caer en loops de sí con fi. Pueden ser sensibles igualmente, pero van a tender mucho más a racionalizar sus acciones y sus decisiones. Son más caseros, más familiares, más conectados a su zona de confort. Bajan un poco de la nube clásica de los INFPs, de vivo un poco más en las nubes, y son un poco más capaces de hacer esas tareas que suelen requerir un poco más de mimo, cariño y atención de forma diaria. Sí que tienden a imaginar muchas posibilidades, pero luego no las realizan por el temor clásico que caracteriza a los eneatipos 6. La diferencia con los otros eneatipos es que los INFP 6 tienden a controlar mejor sus emociones que los 4 y tienden a racionalizar mucho más sus comportamientos, que no significa que actúen racionalmente, sino que racionalizan esos comportamientos. Y respecto a los 9, aunque también se pueden parecer, porque además hay flecha entre el 6 y el 9, los 6 no dan tanto esa imagen o esa energía de paz y tranquilidad y de no pasa nada, todo el mundo chachi. Los 6 dan una sensación de inseguridad, de ansiedad, de pensar posibles escenarios un poco fatalistas a veces, tienden a preocuparse mucho, a preguntar mucho, a querer asegurarse mucho, etc. Un ejemplo podría ser Violet Parr de Los Increíbles, que sí que es bastante ansiosa e insegura. ¿Es a todos? Por último, puede haber INFPs que sean 5, ha habido gente que me lo ha dicho. En Personality Database, ya digo, yo no lo conozco tanto, la gente parece estar bastante segura de que Kurt Cobain era un INFP 5. Si lo conocéis más que yo ya me podéis decir qué opináis. Yo creo que los INFPs adoptan del 5 ese miedo a la conexión emocional con los demás. Se suelen conformar con sus emociones. Son muy introspectivos y piensan en exceso sobre sí mismos y son bastante intensos por dentro, pero por fuera no lo suelen demostrar tanto, como un 4. Y generalmente son mucho más cerebrales en el sentido de pensar mucho más que ser gente de acción o de reacción, ya que los 4 tienden más a reaccionar ante las cosas que los 5. Entonces yo creo que aunque los INFPs 5 van a ser igualmente intensos, van a tender a ser más asépticos en su relación o reacción con el mundo externo. Vamos a ver con qué otros MBTI se confunde al INFP. Para empezar con los ISFP. Una cosa de la que me he dado cuenta que quizá os ayude es que generalmente, como he dicho, los INFPs no tienden a seguir las modas ni a fijarse en ellas, porque son muy de eso, de adherirse a las cosas que les han identificado siempre, ¿no? Es que los ISFP sí que tienden a tener la mirada más puesta en el mundo, en las tendencias, en lo que se lleva, en lo que no. Los ISFP están más desapegados de su pasado y de esa zona de confort, sino que los ISFP tienden más a experimentar, son gente un poco más de acción, a querer probar cosas nuevas continuamente, de forma activa, física, estética, no mental. Es la exploración mental, es ne. Por ello, los ISFPs tienden a atreverse más a romper sus propios límites, mientras que los INFPs tienden a romper sus límites mentalmente, pero les cuesta más ponerlo en práctica. Por otra parte, el ni terciario de los ISFP les hace tener dificultad a la hora de saber por qué hacen lo que hacen, ¿no? Después de toda esa experimentación sensorial que piensan, ¿por qué narices estoy haciendo esto? ¿A dónde me está llevando? Por ello, los ISFPs en estadios más maduros se esfuerzan por ser más competentes en ciertas áreas, mientras que el sí terciario que ya os he contado de los INFPs es el que básicamente los quiere mantener un poco a salvo de tomar decisiones precipitadas. Otro tipo con el que se confunde a menudo es con los INTP. Es muy importante distinguir fi de ti, ¿vale? Como función dominante, como función que mueve tu vida naturalmente, como función que te identifica, como función que es que tú actúas así innatamente casi sin controlarlo, ¿vale? Los INFP son la sensibilidad pura, la búsqueda de identidad personal, de entenderse a sí mismos, saber quiénes son y enfrentarse al mundo de esa forma. Tienen un mundo de emociones rico y cultivado, en el que se toman tiempo para procesar la información antes de tomar decisiones o reaccionar de cierta forma o no reaccionar. Los INTP tienen mucho menos claro quiénes son, qué les identifica, y su búsqueda innata y natural es la consistencia lógica en sus actos, no la búsqueda de una identidad y autenticidad propia. No es su motivo central inicial. Los INTP exploran y detectan inconsistencias lógicas y buscan comprender el mundo a través de la realización de teorías y de sentar conceptos y decir, vale, esto tiene sentido porque tal. Buscan comprender el mundo y cómo funciona. Una especie de ensayo y error mental que a veces les puede llevar a querer obsesionarse con tener la razón y con tener la respuesta a todo. Los INFP, en cambio, no tienden a detenerse en esas cosas, lo que exploran son sus propios sentimientos y su forma de ser y de comportarse.
y no le otorgan tanta importancia si sus reacciones y decisiones son más o menos lógicas o racionales o irracionales, porque es como yo voy a actuar siendo fiel a mí misma, me da igual que a ti te parezca súper ilógico, ¿sabes? Para los INFPs prima la armonía interna, sentirse bien consigo mismos. Para los INTPs generalmente, como siempre digo, tienden a ser más camaleónicos, a adaptarse más a las circunstancias y a las personas con los que están. Mientras que los INFPs generalmente son 100% INFPs casi siempre allá donde van. Más INFJs. Ya sabéis que estos tipos tienden a confundirse, sobre todo en enneagramas como el 4 o el 9, que parecen que potencian más Phi y otros potencian más Fe, pero son eminentemente distintos. La forma en la que procesan las cosas desde dentro es súper distinta. Mira, los INFP 9 huyen del conflicto, pero siguen procesando sus emociones y sentimientos internos y toman decisiones respecto a esos sentimientos que tienen. Son protectores de su identidad aunque no le lleven la contraria a nadie. Y a menudo tienen ideas múltiples que les cuesta poner en marcha o terminar. Los INFJ, irremediablemente su fe conecta con las emociones de los demás y no tanto con las propias. Les cuesta mucho entenderse a sí mismos. E incluso aunque sean cuatros, que los cuatro buscan la autenticidad, eso solo va a hacer que los INFJ experimenten las emociones de forma más intensa, pero no que autoanalicen sus propias emociones de una forma como lo hacen los INFPs. Los INFJ son bastante más, como todos los más camaleónicos. Les cuesta mucho más analizarse porque no les sale de forma natural. Les sale mucho más naturalmente conectarse a las emociones de los demás. Y además son más de tender a analizar las cosas y las situaciones hasta simplificar, llegar a una única idea o concepción de algo que mantienen a largo plazo. No son de 100 ideas por ahí y luego no sé cuál hago ni a ver cómo lo hago, ¿no? Solo quedan dos. Por un lado los ISFJ, que me parece que esto merece su propio vídeo. De ahí, como os he dicho, los INFPs con T inferior dejan sus opciones abiertas hasta última hora prácticamente. Les suele gustar más ir sobre la marcha e improvisar, sin que haya una estructura muy rígida a su alrededor. Al tener NE más alto, tienden a vivir mucho más constantemente en sus imaginaciones y ensoñaciones. Piensan idealmente en ciertas cosas que luego saben que la realidad no es así, pero es como, bueno, yo vivo mejor pensando así, ¿no? Los ISFJ son gente mucho más planificada, que sí que necesita tener una planificación a largo plazo, saber qué esperarse, la predictibilidad. Y no dejan que sus fantasías, digamos, influyan demasiado en la forma en la que toman decisiones. Son gente un poquito más de acción que los INFPs, son más pragmáticos y realistas, diría yo, los ISFJ. Pensad en la función inferior, cuando un ISFJ adopta su función inferior y se vuelve loco, es la persona que dice voy a probar todo lo que no he probado hasta ahora porque he sido demasiado precavido. ¡Woo! Mientras que un INFP, cuando entra en contacto con T, es como vale, se acabó esta desorganización y este caos, ahora tengo que hacer las cosas derechas a derechas, ser súper perfeccionista, fijarme en los detalles y hacerlo todo bien. Por último, también se confunden con los ENFP. Yo siempre digo que es bastante importante la energía que transmiten. Los INFPs generalmente son un poco más sosegados, más pausados. En su zona de confianza, por supuesto, pueden ser súper habladores, graciosos y todo lo que quieras, pero incluso a la hora de compartir sus ideas y sus nociones sobre las cosas, tienden a masticarlo todo un poco más, tienen que pasar por ese filtro subjetivo. No es una explosión aleatoria de ideas de ¡buah, esto, buah, lo otro! Sino que tienden a eso, a sosegarlo un poco todo antes de hablarlo. Mientras que los ENFPs tienden a nutrirse mucho más del mundo, de la gente, de lo que sucede a su alrededor. A partir de ahí es cuando crean esa conexión de ideas, esas ramificaciones, necesitan estar en contacto con el mundo exterior. Tienen los ojos puestos fuera, mientras que los INFP generalmente, innatamente, tienen los ojos puestos dentro de sí mismos. Perdón que ponga otro ejemplo de K-pop, pero por ejemplo puedes comparar a IU, que es una INFP, con Jerry, que es una ENFP, y creo que todo lo que acabo de decir cobra mucho sentido. Asimismo, los ENFPs no son tan reacios a salir de su zona de confort. Sí que yo he notado que siguen siendo familiares y demás, pero no buscan tanto esa seguridad del cascarón, sino que tienden mucho más a experimentar, siendo a veces incluso impulsivos, de la forma que se sabe y se cree que solo los C dominante lo son. Los NE dominante también pueden ser bastante impulsivos y aventureros, porque son muy entusiastas ante las posibilidades de la vida. Es como que de repente ven todas las puertas abiertas, entonces es como me tengo que lanzar a ellas, ¿no? Los INFP necesitan más empujones para atreverse a hacer cosas nuevas y procesan sus emociones de una forma mucho más directa, se toman más tiempo. Los ENFPs parece que necesitan a veces un poco de calma, tipo cálmate, deja de hacer tantas cosas y reflexiona, ¿qué estás sintiendo? Ahora vamos a ver cuáles son los lados de la mente de los INFPs. Ya os he mencionado que
la personalidad subconsciente de los INFPs es los ESTJ, mientras que la personalidad inconsciente es el ENFJ, que creo que aquí también suele haber a veces confusiones entre INFPs y ENFJs. Pueden parecerse muchas cosas, sobre todo si son eneatipo 4. Y por último, el superego de los INFP, nunca lo imaginaríais, pero son los ISTP. Ahora os voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿vale? De ejemplos ficticios. Tenemos a Kylo Ren. También está Marshall, de Cómo conocí a vuestra madre, es un INFP bastante claro. Rats, de Big Bang, también es un INFP bastante claro. Buen ejemplo de 4 social. Wanda, la bruja escarlata, también es INFP. El Joker de Joaquín Phoenix, el último, que no se parece en nada a todos los Jokers que hemos visto hasta ahora, pero también es muy INFP y muy 4. Y luego de princesas Disney ya sabéis que yo pienso que Cenicienta es INFP también y Bella de la Bella y la Bestia también. Y luego de personas reales, pues ya os he mencionado a IU, la cantante de K-pop, a Win, el miembro de NCT, y a Kurt Cobain, y a Gerard Way. Un poco hasta clichés INFPs, la verdad. Pero luego también tenemos a personajes como Diana de Gales, e incluso que en ciertas ocasiones de su vida debió adoptar esa personalidad subconsciente de ESTJ. De hecho, en la Deep Web hay debates acerca de si es ESTJ que proyectó su personalidad INFP o al contrario. La verdad que es muy interesante. También está el actor Timothée Chalamet o, por ejemplo, también el miembro de EXO, Lay. Y bueno, como ya no hay sorteo, ya sabéis que la semana que viene vamos a hacer a los ISTPs, pero tranquilos que ahora llegarán los análisis de los eneatipos. Si queréis saber cuáles son todos los siguientes vídeos que va a haber, en mi pestaña de comunidad tenéis la agenda de diciembre y de noviembre. Nos vemos la semana que viene. Un beso.